Muy buenos días, estimados estudiantes, alumnos de bachillerato de sexto trimestre. Estamos iniciando nuestra clase, ahora de esta forma virtual, por medio de la plataforma Zoom, como usted se ha dado cuenta, de lo que es la clase de la materia de estructura socioeconómica en México. La semana pasada terminamos una unidad muy importante en la cual se trató sobre el marxismo, sobre Durkheim, todos estos personajes que influyeron mucho en la parte de la sociabilización de la socioeconomía dentro del país, prácticamente, pero también fuera del país, dado que esos personajes no son mexicanos en su gran mayoría, son de otros países, pero tuvieron mucha influencia también a nivel mundial. Es por eso que se tomaban en cuenta. Vimos lo que son las tendencias, perdón, no es esa no es esa la unidad. Vimos lo que son, permítanme, voy a buscar lo que es la unidad que vimos para dar una introducción a la segunda unidad. Bueno, la unidad que vimos fue sobre los aspectos teóricos de la estructura socioeconómica de México, donde prácticamente estamos viendo a grandes rasgos lo que es la panorámica de, cómo surgió o cómo se desenvolvió en nuestro país como país mm, ahorita con gran alianza con los americanos de otros países. Vemos cómo en este momento también tiene una gran influencia el país de México entre los tratados de libre comercio de todos los países. Bueno, de algunos países con los cuales firmó tratado México, pero en sí hay muchos países que los cuales están involucrados en este tratado. Y estas tendencias, como se dan cuenta, surgen a partir de Carlos Marx, con la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, la dignidad del trabajador, el tiempo que se debe de trabajar, todos esos detallitos muy importantes para todo trabajador, que son los derechos laborales y parte de los derechos humanos. Pues ahora vamos a ver un tema que es muy importante, dado que tiene mucho que ver con la continuidad de lo que estamos viendo, que en este caso viene a ser, vimos lo que eran tendencias. Ahora vamos a ver los modelos económicos de los 70 a los 80 del siglo XX. ¿Qué quiere decir? Desde los años 1980-81 hasta el año, pero 1970-71 hasta el año 1980, más o menos, esa década, que es donde más o menos la mayoría de nosotros, bueno, prácticamente no, algunos ya nacimos, otros aún no, puesto que es la década donde surgió también, bueno, ya posterior a la gran catástrofe de la tragedia del 68, de la matanza de los estudiantes, que fue un 2 de octubre prácticamente. Pero bueno, en esta unidad que es sobre modelos económicos, estamos viendo, bueno, tenemos lo que son los objetivos de aprendizaje, que durante esta unidad que vamos a tratar de ver durante este mes de noviembre, se van a escribir los conceptos y teorías básicas que le permiten comprender a la estructura económica y social de México y las ubica en su contexto práctico, observable y aplicable en la realidad contemporánea. Esto es lo que vamos a ver, o lo vamos a lograr entender y comprender durante el transcurso y caminar de este mes de noviembre, que es el que más nos tenemos para poder terminar la unidad número 2.
Los porcentajes esperados son esos que ustedes ven ahí en la pantalla, los mismos que tienen la guía que tienen en su cada quien con ustedes. So pretexto de que no tienen la guía, ya se les envió anticipadamente para evitar cualquier pretexto de que yo no la tengo. Sí se les envió por el grupo de WhatsApp. Las competencias aquí vienen también. Ese es un pequeño esquema de la unidad. Lo que vamos a ver, prácticamente, en resumen, lo que vamos a ver es esto. Sobre estos modelos económicos, vamos a ver los que están implementados en México, la inserción en México en el modelo neoliberal, el cual probablemente ya llegó a su culmen con esta nueva administración, como ustedes se han estado dando cuenta por las noticias o por las mañaneras que presenta el presidente de la República. Él dice y presume que ya dio término al llamado neoliberalismo y según el gobierno estamos en la cuarta transformación. Pero bueno, de política no vamos a hablar. Aunque la temática tiene mucho que ver con la política, solo es una referencia para que ustedes se den cuenta de, de la trayectoria que vamos a ir llevando durante estas clases. Y otro punto que se va a ver son los costos sociales de los modelos económicos inventados en la nación mexicana. Aunque ahí vienen dos errores ortográficos, no les den importancia. Costo, falta la S, y mexicana, falta la C. Pero lo importante es que lo esencial está. Bueno, partiendo ya de los modelos económicos implementados en México, vamos a analizar un panorama retrospectivo, que es algo que es muy importante para poder caminar adecuadamente. Como se dan cuenta, veo que algunos no han ingresado y eso es preocupante porque pues deben de ingresar a las clases. Hay que acordarnos que, que si no están en las clases, no cuenta asistencia. Y acuérdense que las asistencias también tienen un valor curricular, inclusive porcentual. Si ustedes no se presentan en un porcentaje de asistencias, son un porcentaje de puntos menos, lo cual puede llegar a ser acreedores de tener, ya sea de tantos puntos, pueden bajar a tantos puntos, solo por no estar presentes en las clases, ya sea de manera virtual como de manera presencial. Entonces, para que lo entiendan y los que están aquí presentes, pues les digan a sus compañeros que estén presentes, que se conecten, puesto que la conexión en la clase virtual tiene su valor en la clase virtual también. Desafortunadamente, no todos lo ven así. Entonces, tengan mucho en cuenta eso. Voy a seguir en espera de que se conecten. Bueno, continuando, es un panorama retrospectivo. En ese apartado se expondrán las características y aspectos relevantes de los modelos económicos que surgieron entre los 70s y los 80s del siglo XXI, y esto puede entenderse como las modalidades que se han ido implementando de la producción de capital en una época históricamente determinada, tanto desde cuando comienza la crisis, a partir de la matanza del 68 y todo eso, de ahí para atrás. A partir de ahí, del 68, ya partiendo del 70 hacia acá, llegando a, bueno, por lo menos hasta ahorita, hasta el 80, hay ciertos modelos económicos que se fueron implementando en el país. Uno de ellos lo maneja o lo promueve Lázaro Cárdenas. Esto lo hace después de la Revolución Mexicana. Acordémonos que Lázaro Cárdenas es el presidente que expropia el petróleo.
Ahora se preguntarán qué es eso de expropiar. Quiere decir que el petróleo es un patrimonio de la nación, lo cual nadie, ningún presidente, ningún político, ni siquiera personas de alto rango en la parte económica y de mucho dinero, puede ni comprar ni vender ninguna refinería. ¿Por qué? Porque como les dije hace unos momentos, el petróleo y las refinerías o los pozos petroleros que hay en el país son propiedades patrimoniales del país, de la nación. Y si alguno o algunos intentan explotar estas propiedades o estas refinerías para beneficio propio o lo venden, en el caso a extranjero, lo marca la misma Constitución, es acreedor a una sanción no únicamente monetaria, sino también penal, porque es delito federal y penal atentar contra algún mueble o inmueble que es patrimonio de la nación. Hablándose pues de lo que es el petróleo, hablándose de lo que es las vías férreas, hablándose de todo aquello, las ruinas de los antepasados, lo que es las, las pirámides de Teotihuacán, las pirámides de Chichén Itzá, Tulum, todo eso son patrimonio de la nación y lo cual está protegido por la nación únicamente para servicio de la nación. Bueno, este modelo que promueve Lázaro Cárdenas es el modelo de sustitución de importaciones, donde se sustituyen las importaciones en conjunto, bueno, voy a ver aquí, conjunto de políticas económicas y sociales surgen después de la Revolución Mexicana, en concreto los de los 30 y principios de los 40, entre sus principales precursores están el presidente Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, prácticamente. Si se dan cuenta, estos presidentes no fueron parte de la década de entre 70 y 80, sino fueron parte de las décadas anteriores, pero ya anticipadamente fueron promoviendo esos modelos económicos, los cuales a partir del 70 y 80 se fueron implementando, viendo los beneficios que esto podría traer. Este modelo de la sustitución de importaciones se ha favorecido por la creciente demanda de bienes mexicanos que se presentó en el periodo del entreguerras y la crisis de los Estados Unidos en el año 1929, ya un poquito después de que fue la promulgación de la Constitución de 1917, donde esto surge después de la Revolución Mexicana, donde surge la independencia prácticamente del país, ya voy aquí ya es un poco después también, pero también se presenta una constitución la cual rige a México con un reglamento, una ley que se debe de cumplir. El principal objetivo que México o que se busca conseguir en México es que se convierta en un país autosuficiente, por lo que se nacionalizan e indemnizan las industrias petrolera y ferroviaria, como les dije hace unos momentos, los cuales son considerados patrimonio de la nación. Se estimularon las ramas de comercio, las manufacturas y pusieron fuertes impuestos a los proveedores extranjeros y se controla la importación de sus bienes para que no presentaran una competencia fuerte para los empresarios oriundos, es decir, los mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Al sustituir las importaciones, quiere decir que eh, más que hacer uso de importaciones o más que importar bienes a México para su comercio, se busca que se haga uso de los mismos bienes de México para su comercio. No se ocupa
importar para crecer la economía, puesto que el mismo país tiene la misma materia prima para trabajarla y hacer crecer la economía. Esto de acuerdo a lo que presentan estos presidentes desde muy antes y que apenas entre 70 y 80 son los que cuando se empiezan a implementar. En los años 40, bajo el mandato de Ávila Camacho, con este modelo económico conservador, se propugna el crecimiento, por el crecimiento de una industria productora de bienes de consumo no duradero. Entonces se desarrolló una industrialización denominada autocentrada o hacia adentro, es decir, lo que es la importación y también lo que es la exportación. El gobierno mexicano apoya con subsidios y medidas proteccionistas de esa forma de industrialización y se dio prioridad al sector industrial asignado alrededor del 30% del presupuesto público de ese periodo para apoyo a la importación o a la industrialización para poder sustituir lo que son las importaciones y solo hacer consumo de lo que se tiene en el país o en la nación. En este periodo sexenal se impulsó también la industrialización creando organismos tales como SOSA Texcoco S.A., el IMSS, Altos Hornos, o sea, todas esas empresas que son mexicanas, que fueron impulsando para su explotación, para su producción, para su industrialización, gracias a que parte del presupuesto del gobierno se asigna a ello. Desafortunadamente, en nuestros tiempos ya no se hace esto, pero en aquel tiempo se hizo para poder llegar a sustituir la importación. Bueno, esa es la cuestión de lo que es el modelo sustitución de importaciones. Ese es entre el sexenio de Lázaro Cárdenas y el de Camacho, la década de los 40. Ahora vamos a pasar al modelo de desarrollo estabilizador. Eso significa donde hay una estabilización en el país, aunque posteriormente surgen ciertas inconveniencias o ciertas desavenencias por parte de algunas personas, lo cual crea una desestabilización, pero vamos a ver por qué. A mediados de la década de los 50, según Gado y Solís, entre los sexenios de Ruiz Cortines, Lobe Mateos, Díaz Ordaz y Luis Echeverría, prácticamente en ese tiempo donde surgió la matanza del 68, donde asesinan a muchos estudiantes, cuando muchos estudiantes mueren por causa del mismo gobierno de ese tiempo. En ese tiempo, el objetivo de esta nueva política que surge con estos presidentes en estos sexenios era subsanar los efectos negativos del modelo económico anterior. Es decir, ya no se busca sustituir las importaciones, sino se busca otra manera de implementar la economía sin que afecte a una cosa, pero tampoco afecte a la otra, sin que afecte a las importaciones, pero tampoco afecte a la producción aquí en el país y el consumo aquí en el país. La forma de lograrlo fue atendiendo indicadores económicos y sociales en donde se favorecieran las inversiones a largo y corto plazo, mejor dicho, a largo plazo, destinando recursos a los sectores industrial, manufacturero y transporte. Y se mantuvo la paridad de peso-dólar, lo cual trajo un endeudamiento significativo con el exterior y el estatismo de los aumentos salariales, la protección arancelaria y la eliminación del pago de impuestos. Y los principales productos que se exportaron en este periodo fueron la electricidad, el acero, el petróleo y los fertilizantes. ¿Qué significa? Que no únicamente
se buscó que no se sustituyera la importación, pero también se fomentó la exportación. Es decir, aquí es donde empieza a surgir los tratados de libre comercio. Yo te compro, pero tú me compras. Yo te ofrezco esto y tú me lo compras y tú me ofreces esto y yo te lo compro. Es un intercambio de bienes. ¿Qué desventajas tuvo este modelo? Bueno, hubieron ciertos conflictos sociales debido a la disparidad entre el desarrollo de las distintas zonas geográficas, porque también comenzó a haber una mayor dependencia del capital extranjero, lo que trajo por consecuencia el endeudamiento. Es más o menos las fechas donde el gobierno de México comienza a pedir prestado o préstamos al extranjero, y es donde el país se comienza a endeudar. Desafortunadamente, los préstamos no eran para beneficio del país, sino que se beneficiaron varios expresidentes. En algunos lugares se adoptó un proteccionismo nacionalista que que provocó movimientos guerrilleros. Y aquí es donde va surgiendo lo que son las manifestaciones, los golpes de Estado y las revoluciones. Y aquí más o menos por esas fechas continúa lo que es, aquí es donde surge lo del 68 más o menos, ya estamos acercándonos. Entre algunos efectos positivos puede señalarse que se establecieron medidas económicas como los precios de garantía para los campesinados de menores ingresos. Además, en el año 1970 el PIB aumentó 7 veces más que en periodos anteriores. La inflación disminuye 3 veces y los salarios mínimos crecen un 6.5% anual, lo que permite a la economía estabilizarse. Pero acordémonos que también 2 años antes fue lo que es la matanza del 68, cuando el ejército se abalanza contra los estudiantes, los cuales no estaban de acuerdo con las políticas de gobierno, y en vez de arreglar las cosas pacíficamente, el mismo gobierno, aunque hay documentales donde dice, donde hay entrevistas que le hacen a los presidentes de ese tiempo, y dicen ellos que ellos no mandaron eso. Hay otras fuentes donde señalan los mismos testigos, los mismos informadores, los mismos soportadores de estos mensajes, señalan que si el ejército hizo esto, fue porque recibió órdenes de más arriba. Bueno, eso es más o menos lo que es el periodo del modelo de desarrollo estabilizador. Luego sigue el otro modelo de desarrollo compartido. Este estaba con Luis Echeverría. Durante ese sexenio, que es después de Díaz Ordaz más o menos, en sí Luis Echeverría era, creo que secretario de Gobernación en ese tiempo, y fue uno de los involucrados en la matanza del 68, el 2 de octubre, como un intento de equilibrar la situación de dependencia que tenía México con los países extranjeros, en especial con Estados Unidos, haciendo uso de capital foráneo y capital local e invirtiendo en el gasto público. Esta nueva política tenía como objetivo satisfacer las demandas de los trabajadores sin afectar a las empresas, financiando la estructura productiva del sector público, el establecimiento de un esquema de salarios que permitiera que se incrementase el poder adquisitivo. Por eso es un modelo de desarrollo compartido, porque es lo que, como les dije hace unos momentos, yo te compro, pero también véndeme. Yo te vendo, pero también cómprame. Perdón, yo te compro, pero también cómprame. Yo te vendo, pero también véndeme. Es decir, es un intercambio, compartir bienes, compartir mercancía, de acuerdo a los tratados de libre comercio para el mejoramiento las, de las economías, tanto a nivel de país como a nivel mundial. Pero esto provoca que se desencadenen situaciones como un endeudamiento externo. Aquí es donde más o menos ya tiene un poquito ya de forma la llamada la deuda eterna.
Bueno, es la deuda externa, pero ya está conocida como la deuda eterna porque no tiene fin. Prácticamente, México debe al extranjero, más o menos cada mexicano estamos debiendo alrededor de 1,000,000 y fracción de pesos al extranjero, desde el que apenas van a hacer hasta que ya está por fallecer. Ahora imagínense cómo nos irá a ir más adelante. Entonces, de ahí puede empezar a surgir ya cómo hace en forma el endeudamiento del país. Entonces, entre más aumenta el dólar, más crece la deuda. Y entre más se tardan en pagar, todavía crece aún más la deuda. Entonces, dense una idea de la magnitud que tiene este potencial de esta situación. El país, en vez de bajar el endeudamiento, se está incrementando y ustedes mismos, aunque están chicos y no tienen mucho conocimiento total, pero sí ya tienen algo de conocimiento de cómo está la situación en el país en la parte económica. Ahorita pues está la crisis económica por lo de la pandemia, pero más adelante se van a dar cuenta de otras cosas que efectivamente sí es muy importante que lo sepan para conocimiento de ustedes y se pueda ayudar a resolver, por lo menos en uno mismo. Bueno, un aviso que voy a darles por parte del administrativo, el ingreso a las clases hay que ser puntuales. ¿A qué me refiero con esto? Es como si estuvieran yendo al colegio. Si se les pide por lo menos 5 minutos de tolerancia, se les da. Igual es aquí, 5 minutos de tolerancia. Lo digo porque hubieron unos que llevábamos como 15 minutos y apenas están ingresando. Les doy acceso porque no lo sabían de las reglas, pero ya lo saben, para que lo tengan en cuenta y cualquier información respecto a eso y cualquier duda, pueden comentarlo con Eli, la coordinadora, o con Ricardo, que es también otro de los encargados de esto. Bueno, continuamos. Aquí, bueno, desde hace tiempo existe también lo que es la burocracia, pero a veces parece burocracia, porque muchas veces los políticos, en vez de ayudar a la ciudadanía, que para eso los eligieron, en vez de ayudar, en vez de servir, se sirven de la ciudadanía. En vez de hablar a nombre de la ciudadanía para su beneficio de la ciudadanía, hablan a nombre de la ciudadanía, pero para beneficio de ellos. Desgraciadamente, así pasa. Así en el país de México, así es la burocracia. Como un aparato burocrático reactiva la economía de capital estatal con capital privado. Esto ocasiona que el conflicto de interés al interior del gobierno y entre los empresarios y los trabajadores, lo cual existen aquí los atrasos en los sueldos, que en aquel tiempo estuvo, ahorita sigue estando. Van a preguntar, ¿dónde? Para empezar, un ejemplo, por cuestiones de la pandemia, hubo muchos recortes de personal, que a muchos personal que descansaron de algunas empresas por motivos de la pandemia, porque no podían tener mucho personal en las empresas debido para evitar contagios. Esto ocasiona que la crisis económica crezca, que los pobres aumenten y los endeudamientos incrementen también, dado que cuando hay deudas en los bancos, esto provoca que los intereses aumenten y entre más aumenta los intereses, menos puede pagar el cliente. Y entre menos puede pagar el cliente, más crece la cartera de carteras vencidas en los bancos,
Y más endeudamiento crece y menos ganancias crecen. Perdón, menos ganancias se adquieren. Esto provoca que si al año se lograban alrededor de 3 millones de pesos de ganancias para lo que es un banco, lo que son de puros intereses, en este año hay una posibilidad de que lo único que pueda ganarse en un cierto sentido es menos de la mitad de lo que se ha ganado en otros años. Esto debido a las carteras vencidas por motivo de clientes que han quedado endeudados y que no han podido y no podrán pagar debido a la situación económica que en el país se vive y a la falta de una negociación por parte del banco y de flexibilidad ante esta situación, que en vez del banco quitarle los intereses para que el cliente pueda pagar y llegar a un acuerdo para parcializar los montos y así que para que se pueda pagar sin ningún problema, lo parcializa, pero lo mete otro interés y aparte le mete lo que es cargos por morosidad y aparte los intereses sobre ese cargo y luego el IVA, entonces la deuda en vez de reducirse o congelarse va incrementándose. Eso es lo que en aquel tiempo empezó a ocasionar, ahora vuelve a surgir igual que en aquel tiempo. Prepa en línea, otro ejemplo, los trabajadores, los docentes y tutores trabajan al 100, un buen desempeño, pero ¿qué pasa? Que como la Secretaría de Educación Pública gestiona los pagos por medio de las empresas outsourcing, lo cual se pidió que ya no fuera así porque eso no daba garantías laborales a los trabajadores, porque no les daban prestaciones, lo que es IMSS, lo que es aguinaldo correcto, lo que es transporte, despensa, etcétera, etcétera, etcétera. Dadas esas circunstancias, el trabajador, aunque trabaje al 100, está recibiendo su sueldo, por ejemplo, prácticamente en este año lo recibió apenas en septiembre. Estamos hablando que fue un sueldo atrasado desde enero, 9 meses atrasado, cuando debería, cuando mucho, comenzarles a pagar en marzo, cuando mucho, les comienzan a pagar en septiembre. Y todavía ponen ciertas restricciones y ponen ciertos condicionamientos, los cuales son violaciones a sus derechos. Y ahí pueden poner más ejemplos. Bueno, esto es lo que ocasiona este tipo de modelos de aquel tiempo y que están viendo otra vez igual. Eso es lo que es la alianza, vamos a poner lo que es la alianza para la producción, que fue parte de una política económica para solucionar el problema de inflación y estancamiento económico que sufría el país. Pero el gobierno mexicano mostraba incapacidad de organizarse de manera autónoma, por lo que se alió con el sector privado, implicando con ello la actuación de regulaciones, y eso es lo que provoca el endeudamiento. Bueno, hay ciertos sismas que entendiendo por sisma, estamos hablando que un sisma es me dicen que hay una compañera que no oye, dígale o ustedes por el chat que actualice su navegador, no depende de mí, es navegador de con ella, que es el que tiene como usuario Sagi. Díganle eso porque no depende de mí, el micrófono está activado. Yo no puedo meterme en las computadoras de los demás y actualizarles. Cada quien debe actualizar su navegador, puesto que posiblemente pueda ser la configuración, puede ser el proveedor de internet, puede ser el navegador que quizá no es compatible. Hay miles de formas. Actualicen su navegador, actualicen su configuración. Mándenle mensaje por el grupo, como ustedes quieran, pero háganles ahí un favor, porque pues yo no puedo estar en el teléfono ni en la clase ahorita.
Bueno, hay ciertos sismas que son los que provocan los que llegan a esta alianza de producción. Hay que entender por sisma, la palabra sisma significa división, quebramiento. Entonces, esos sismas son los que dieron un poquito en la torre al gobierno. Por ejemplo, con el programa Alianza para la producción se supone que iba a favorecer los sectores más competitivos de la agroindustria, mejor adaptados a la lógica del capitalismo, pero ciertos sectores políticos no se sentían conformes con que se excluyera el pequeño productor ni con la desaparición del campesinado. También el sector exportador no era lo suficientemente competitivo, pues de 1975 a 1977 los productos agrícolas, que representaban el 42% de las exportaciones totales del país, disminuyeron a un 36%. Y una de las causas de esto fue el uso de la tecnología ahorradora y bajas inversiones. Todas las condiciones antes citadas solo podían lograrse a costa de la explotación de los trabajadores, lo cual trajo por consecuencia que surgieran fuertes movimientos organizados por parte de los sindicatos. Todas las condiciones se van a ir a vivir, y a pesar de las nada promisorias condiciones, se lograron implantar medidas como la apertura de más empresas, la generación de fuentes de empleo, etcétera, etcétera. Y se acordó que los recursos crediticios relativos a la actividad productiva no especulativa fueran acordes a los rumbos marcados por el Banco de México, y todo lo anterior con el fin de controlar las relaciones de México con el exterior y así aligerar la dependencia de México con países del exterior. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta que ustedes quieran hacer, lo cual a ustedes les interese o ustedes quieran más o menos saber qué pasó, qué está pasando? Les voy a pedir que en el chat pongan su nombre antes de que la clase se termine, para poder saber quiénes asistieron. Yo no voy a adivinar los usuarios porque, por ejemplo, esa que tiene de nombre Sayi, no sé quién sea, no sé su nombre. Entonces, mejor pongan su nombre en el chat, así hace quién es cada quien. Como que a lo mejor tienen el teléfono o el equipo de alguno de sus hijos o sus hermanos, sus sobrinos, sus primos, sus papás, sus mamás, y tienen el nombre, datos de ellos, y pues a quien reportaría que asistió es a ellos, y no a ustedes. Entonces, pongan en el chat su nombre, por favor, porque son solo los nombres que estén en el chat son los que yo voy a reportar a Eli de que asistieron a la clase. Ahorita tengo a tres participantes en las clases. Uno es Alan Celedón, que no sé, creo que ese no va a ser su nombre real. Ponga su nombre en el chat. Otro es Emi Celedón, creo que tampoco puede ser su nombre real, aunque sé que son dos hermanos. Y Marco Martínez, también ponga su nombre, por favor, para saber quiénes son. Y esa lista presentarla con Eli. ¿Alguna pregunta? La tarea que van a traer para que, sí, también tarea, sí, van a investigar todo lo que tenga que ver con, ok, Alan Ezequiel y Emi Dayana, ok. Todo lo que tenga que ver con sismas en economía, algo así. Bueno, gracias por estar aquí pendientes. Ya lo estaba en encerrarme la sesión de parte de dirección de Zoom. Vamos en un minuto, vamos a empezar con la siguiente clase. Bueno, cuídense mucho y espero su conexión en la siguiente clase que tenemos en un minuto más o menos.